acá respuesta. Natalie, tiene 18 años, es aspirante. Otra de practicante de química farmacéutica, 10º semestre, 26 años, qué bien. Egresada, estudiantes. Bueno, qué bien. Enfermería, 24 años, qué bien. Tenemos por acá una estudiante de doctorado, bienvenida. Muchas gracias a todos por contarnos. Esto es importante para nosotros siempre saber a qué público nos estamos dirigiendo y para tener nuevas estrategias para llegar a ustedes. Bueno, yo soy Juliana, como les mencionó Miguel, soy psicóloga. Actualmente estoy estudiando una especialización en neurodesarrollo y aprendizaje. Y bueno, seré quien les hable un poco de la comunicación asertiva. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de que es algo que es necesario y que es esencial para todos los seres humanos, ¿cierto? Es algo de nuestra rutina diaria. Sin embargo, la realidad es que algunas veces no solemos dirigirnos bien a las personas porque estamos predispuestos a algunas barreras, porque suponemos, entonces todo esto altera la comunicación. ¿Sí me están escuchando? Por acá veo que hay un participante que no escucha. Johnny, ¿qué sí se escucha? Sí, Juli, te estamos escuchando. Listo. Gracias. Bueno, entonces vemos que interfieren varios obstáculos y que eso no permite que la comunicación se dé de manera satisfactoria. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos que es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para informar algo a otra persona sin transgredir sus derechos, sin transgredirlo verbalmente, ¿cierto? Entonces es cuando no desvaloramos, cuando no humillamos a la otra persona. Cuando somos asertivos, nos comunicamos de una manera clara, equilibrada y directa. Bueno, en la comunicación asertiva hay un lenguaje que es verbal y un lenguaje que no es verbal. ¿Alguno de ustedes me podría decir ejemplos del lenguaje no verbal? Yo los escucho, los puedo escuchar o pueden hablar o pueden escribir al chat, perdón. Muy bien, Carlos, gestos. Muy bien, Alejandra. ¿Alguien más quiere hablar? Muy bien, la vestimenta. Eso habla mucho de cada persona. El lenguaje corporal, brazos cruzados, sonrisas, la postura también, cuando hacemos ademanes es cuando hizo ademán de irse y hizo ademán de saludar, como que iba a saludar, pero no, ¿cierto? Bueno, entonces todos esos ejemplos, ceño fruncido, muy bien, todo ese lenguaje no verbal es todo lo que representa y que no esté mediado por la voz. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por participar. Entonces vamos a hablar un poco de las barreras de la comunicación. Entonces hablamos de que hay un temor al riesgo, que hablamos de barreras personales, hablamos de barreras físicas y hablamos de barreras semánticas. Cuando decimos temor al riesgo, generalmente pensamos que puede ser, no sé, baja autoestima, timidez, y puede que sí, puede que nos dé mucha pena dirigirnos a otras personas y más cuando no las conocemos. Pero este temor al riesgo a veces es una condición natural de nosotros, pero que podemos ir superando. La superamos con formación, la superamos con confianza, la superamos a medida que vamos creciendo y vamos compartiendo en diferentes escenarios. Cuando hablamos de barreras personales, hablamos de que van implicadas las emociones y los valores. Entonces, específicamente es cuando solo queremos oír lo que queremos oír, así suene redundante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, somos egoístas y no estamos de acuerdo con otra persona y no los vamos a escuchar hasta que no digan lo que ellos quieren escuchar. Esos son más que todo como de las barreras personales. ¿Alguien me puede decir qué piensan de las barreras físicas? ¿Qué piensan que puede ser un ejemplo? Recuerden que pueden hablar, activar su micrófono o pueden escribirlo en el chat. Sí,
No sé si de pronto en lo físico puede estar inmerso pues esta situación de pronto en la pandemia, ese distanciamiento, no encontramos de pronto la forma física de comunicarnos con alguien y de pronto eso es muy importante, o de pronto también puede ser los estereotipos y sí, esos prejuicios que tenemos frente al aspecto de otras personas, o no sé. Buenas tardes, mi nombre Gracias, gracias Sí, Miguel. Hola Jefferson, cuéntame. bien, señora. Yo iba a opinar de pronto las barreras físicas serían como los teléfonos celulares, los medios electrónicos. Eso es como una barrera que no está, o sea, puede ser como una barrera física o más. Cuando hablamos de barreras físicas, nos enfocamos más en el ambiente. Entonces, por ejemplo, el ruido, ¿cierto? Entonces, cuando hay Sí. mucho ruido, eso altera la comunicación, no permite que escuchemos bien y va a alterar pues como todo alrededor. ¿Alguien sabe qué puede ser una barrera semántica? Un ejemplo que se les ocurra, no importa, estamos aprendiendo. Por Tiene acá, que ver con el significado de las palabras, ¿no? sí, totalmente. Que no se comprenda, relacionadas con el idioma. Por acá, analfabetismo, por acá en los talleres muchas veces encontramos personas de otras ciudades, de otros departamentos, ¿cierto? Entonces, no sé si alguno de ustedes está y quiera contarnos un ejemplo de una palabra que ustedes allá la mencionen y que acá signifique otra cosa, o que les haya pasado como algo así en su vida, como que ustedes dijeron una palabra pero la otra persona pensó que se refería a otra cosa. Eso es lo que pasa con las barreras semánticas. Entonces pasa mucho en los diferentes países o en ciudades porque tienen una concepción muy diferente de un significado. Entonces eso permite que esa comunicación no sea muy adecuada y no sea muy asertiva. Entonces, esos ejemplos que nos dio Natalia, pues eso que dijo Natalia, acentos, bueno, acentos no tanto, sino más bien significados diferentes. Bueno. Por ejemplo, Hola, ah, Hola. No veo los nombres, pero las dos disculpa que te pueden interrumpa. hablar. Listo, cuéntanos. Bueno, yo soy de la costa, entonces a mí pues me pidieron un favor, Karen, presta una mechera. Entonces yo le preguntaba a los vecinos qué es una mechera y resulta que acá le dicen candela, exactamente Sí. de donde yo vengo, pero hay otra parte de la costa que lo llama yesquera. Entonces ¿Cómo se llama? se encuentra ahí pues el conflicto. O sea, en una parte de la costa pues le dicen yesquera, ¿cierto? Y en otra Sí. parte le dicen mechera. Y acá en Medellín le dicen candela. Entonces, al momento de preguntar, la gente pues no me comprendía yo. O sea, yo estoy prestando algo y no saben qué es. O sea, como que no lo conocen. Y cuando me aclaran que es una candela. Claro, eso pasa mucho cuando no conocemos como la jerga, pues como de una ciudad como tal. Por acá nos escribe Cristian que en el Valle, perico son huevos con cebolla y tomate, y en Antioquia es un café. La palabra tinto en Argentina se refiere al vino y en Colombia es un café. Entonces, sí, muchachos, es generalmente eso a lo que ustedes están refiriendo. Gracias por la participación. Entonces, cuando hablamos de asertividad y de una persona asertiva, les contaba que era una persona que tenía esa capacidad para dirigirse a otro, ¿cierto? Sin transgredirlo, sus derechos, ni verbalmente, y respetando sus opiniones. Es decir, un compañero mío, estamos en una reunión y un compañero mío menciona algo, pero yo no lo acepto y no estoy de acuerdo, y está bien si no lo acepto y no estoy de acuerdo, pero yo como Juliana debo respetar su opinión, ¿cierto? Porque es la opinión y para él es importante. Entonces una persona asertiva siempre manifiesta sus ideas, sus sentimientos, sin menospreciar a los otros. Los respeta, siempre es muy receptivo ante otras opiniones, dándole pues esa misma importancia. Se expresa de forma directa, es honesto, evita los conflictos. No se centra en la persona, sino en el conflicto. Si, por ejemplo, está con una persona y no se la lleva muy bien y hay una discusión, él no se va a centrar en esa persona por sus discusiones o sus problemas personales, sino que se va a centrar en ese problema, ¿cierto? Para dar una solución.
Dentro de la comunicación asertiva hay unos estilos básicos, que son el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Cuando hablamos de una persona pasiva, solemos decir que es una persona que es tímida, que tiene miedo al rechazo, que es insegura, que le cuesta mucho hablarle a otra persona. Entonces vemos que su tono de voz es muy bajito o su discurso es como muy entre los dientes porque le cuesta tener un tono seguro y directo. Piensa toda hora que lo que está diciendo no es adecuado o dice, no, yo para qué voy a opinar si me voy a equivocar, o se culpabiliza, ¿cierto? Entonces vemos que son como muchas características y rasgos como de timidez y de baja autoestima. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, quiere contarnos algo, una sugerencia. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el estilo agresivo. No sé si ustedes en algún momento de su vida se han encontrado con personas que son muy demandantes y que usan siempre un tono de voz muy alto. Entonces, cuando las personas las identificamos como un estilo básico agresivo. Entonces, vemos características como que su tono de voz es súper alto, es rígido, se muestra agitado, se muestra tenso, la voz es sumamente alta, a veces lleva palabras desvalorativas, descalificativas. Por acá Jefferson nos dice, sí, muchas veces en el área laboral. A veces, lamentablemente, se pueden dar con compañeros de trabajo, con jefes o compañeros, no sé, de la universidad, aunque con la universidad no tanto porque somos más bien selectivos con nuestros compañeros, entonces eso se da como en ambientes laborales o sociales, ¿cierto? Entonces vemos que una persona no está de acuerdo con nuestra opinión, dice que no, que eso no es así, nos desvalora, nos humilla, entonces ahí es cuando vemos que es una persona con un estilo muy agresivo. Cuando estamos enfrente de estas personas, lo mejor es no discutir, quedarnos callados, ya que no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿cierto? Ese no va a ser nuestro problema. Por acá nos dice Natalie, también algunos profesores, lamentablemente, en algunas partes se ve. Entonces, ¿qué hablamos de asertividad? Hablamos de que tenemos un volumen, una velocidad, un tono. Velocidad, hablamos como de volumen, se refiere a la velocidad y el tono como a la variación de esa velocidad y del fin del mensaje y a lo que vayamos a transmitirlo, ¿cierto? Somos directos, enfrentamos las situaciones, no dan excesivas explicaciones y tampoco se disculpan por todos. No sé si les ha pasado que a veces se encuentran con una persona y esa persona se disculpa por todo, por absolutamente todo. Entonces, no es como muy dado de una persona asertiva. Callar es, por acá Andrés me dice, callar es una solución. Me parece que eso permitiría que la persona agresiva nos afecte. Me parece que eso permitiría que a la persona agresiva nos afecte. No le entiendo, o sea, cuando nos encontramos con una persona de un estilo agresivo, lo que yo les recomiendo es que, o sea, no vamos a llegar a un acuerdo. El problema no es de nosotros, pues, efectivamente. Entonces, lo mejor es nosotros, pues, como quedarnos callados o si estamos en un ambiente laboral, como que dar nuestro punto de vista y si esa persona agresiva lo descalifica, lo desvalora, no decir nada porque nosotros dimos nuestra opinión y así está bien. Hola, Juliana. Exacto. Por acá nos dicen, qué pena, ya te doy la palabra, para pelear se necesitan dos, es cierto, ya, cuéntame. Yo podía estar como que estar en acuerdo o de acuerdo con una parte de la opinión de Andrés y la tuya, porque es como yo tratando de comprender como la opinión de Andrés, sería como estar siendo atacado sin poder defenderse, está como recibiendo todos esos efectos negativos de las palabras y de la agresión. Y por otra parte, sí sería como perder el tiempo, pues como inútil, porque ningún argumento, o sea, puede ser de esas personas que están sentadas en el charco de agua y decir que no se mojan.
imposible razonar con personas que no razonan, no escuchan, si no guardan silencio ni siquiera para permitir la palabra, no se dan oportunidad de ver otros puntos de vista, no aceptan consejos. Entonces, en ese caso, como el punto medio al que yo llegaría a la conclusión es como en lo posible evitar ese encuentro, evitar a esa persona. Pero a veces si mentalmente uno se puede desconectar, también es mejor como evitar escucharlo si realmente físicamente uno no puede salir del espacio. Es cierto, y de hecho es un gasto de energía muy grande cuando estamos con un tipo de persona así, porque entonces esa persona no va a entrar en razón, esta persona no comprende, ¿cierto? Entonces es muy difícil para uno estar pues como en ese momento. Sin embargo, no estamos exentos de esas situaciones porque pasan, o sea, somos seres sociales y estudiamos o trabajamos y nos relacionamos con el otro. Entonces sí, pasa. Y como decían, para pelear se necesitan dos. Entonces yo creo que todos debemos tomar como una posición muy asertiva, dar nuestro punto de vista. Hasta ahí. Por acá nos dicen, Natalie, y las personas que suelen dar gracias por todo, ¿en cuál de las dos se puede incluir? Yo creo, Natalie, que ahí como que no puede, pues ahí no cabería pues como ni en el asertivo, ni en el pasivo, ni en el pasivo, ni en el agresivo, ni en el asertivo. Dar las gracias es educación, ¿cierto? Pero también debemos aprender cómo a ser moderado, no a reafirmar todo el tiempo, gracias, gracias. Con un gracias, con dos gracias, está más que bien. Entonces de pronto puedes trabajar pues como más en eso, o si te pasa a ti, o si le pasa pues como a otra persona. Por acá nos dicen, cuando estoy muy nerviosa, en lugar de hablar bajo, tiendo a hablar más fuerte, pero no de forma agresiva. Yo creo que uno sabe también cuando habla de manera agresiva y cuando habla en un tono alto. Por ejemplo, yo acá pues yo estoy hablando en un tono alto, pero ustedes ven que no estoy hablando de una forma agresiva, no estoy tensando mi cara, no estoy tenso, no tengo el cuerpo súper erguido, porque eso también lo vemos en el lenguaje no verbal. Entonces yo creo que eso se identifica, Leslie, no necesariamente que hables duro significa que es agresivo, es como de acuerdo al ambiente en que estás también, ¿cierto? Y que tú identifiques todas esas cosas. Por acá nos dice Ruth Penagos, hay quienes dicen que ese es su tono de voz alto, eso es cierto, es decir, que su tono de voz es ese, es solo agresivo. Es como lo mismo, identificar la situación en la que está pasando, ¿cierto? Porque entonces estamos hablando de un ambiente laboral y la persona está muy, muy tensa y está hablando muy alto, pues decimos, pues si tenemos como esa confianza, estás bien, te pasa algo, es chévere, ¿cierto? Porque ahí bajamos como todas esas tensiones. De pronto si es en una relación de pareja, que esa otra persona también esté hablando muy, muy fuerte, pero entonces también su lenguaje verbal no es muy adecuado, yo creo que ahí también vamos identificando cosas. Eso depende como de las situaciones también. Bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, comunicación asertiva igual a seguridad personal. O sea, lo más importante de la comunicación asertiva es generar un clima de confianza y que cuando se presenten algunas discusiones, algunos problemas, tratar de resolverlo de la mejor manera. Siempre es muy importante centrarnos en el problema, más no en las personas, como les decía anteriormente. A veces tenemos ¿cómo lo digo? A veces con el otro tenemos a veces como ciertos, ¿cómo lo digo para que no suene pues como grosero? Pero sí tenemos ciertos, no sé, Miguel me ayuda. Peleamos con alguien, ¿cierto? Estamos discutiendo con una persona y ya queda como ese resentimiento. Pero entonces lo más indicado es centrarnos en resolver la situación que está pasando, el problema que está pasando y que es un trabajo, digamos, colaborativo en función de un proyecto, en función de una estrategia, en función de un grupo de estudio. Rencores, diferencias, roces. Esa era la palabra que estaba buscando, roces, y se me había olvidado por completamente. Muchas gracias a Jefferson, a Ifea, a Gladys, a todos. Bueno, cuando somos asertivos a veces pensamos, o cuando hablamos algo a veces pensamos que decir algo no es adecuado, ¿cierto? Entonces pensamos, no, esto no es lo correcto.
Entonces, por ejemplo, a veces ser el primero en participar es bien, es arriesgado. A veces cuando un profesor dice, ¿quién empieza? A veces nos da mucho miedo porque no sabemos el método de calificación, entonces decimos, no, yo voy a esperar a que explique el segundo o el tercero o que exponga para yo saber el profesor qué va a decir, ¿cierto? Pero entonces también podemos ser el primero y eso también es asertivo, cometer errores, aprendemos de los errores, muchachos, entre más retos nos pongamos, entre más practiquemos, más vamos a aprender. Y entre esas prácticas está el fracaso y caernos, pero lo importante es siempre seguir adelante y no desmotivarnos por esas cosas. Tener nuestras propias opiniones y convencimientos, como yo les decía ahora, ustedes no están de acuerdo con su compañero, ustedes no aceptan eso y está bien que ustedes no acepten esa opinión de él, pero ustedes la respetan, ¿cierto? O cuando también nos creemos los superhéroes, por decirlo así, que no necesitamos ayuda de nadie, que podemos con todo, que nos cargamos de todo, entonces también está bien pedir ayuda en el equipo de trabajo cuando vemos que estamos muy cargados, en el equipo de estudio, está bien pedir como ese auxilio cuando lo requerimos necesarios. Por acá vamos bien. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a contar de una fórmula que se llama la fórmula X, Y y Z para ser más asertivos. Bueno, consta de 3 ítems y de una ñapita, por decirlo así. Entonces el primero dice, comunica lo que sientes en primera persona. Segundo, oye, especifica cuándo sucedió. A veces usted le dice a alguien, es que vos hiciste esto, y no sabemos cuándo sucedió y la persona está confundida, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Cierto? Y la Z, expresa cuál fue el comportamiento específico del otro. ¿Qué hizo esa otra persona para que tú te sintieras de tal manera? Y agregamos una ñapita que dice, y realizas una petición específica sobre lo que te gustaría o deseas escuchar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo me sentí apoyado o yo me sentí apoyada ayer durante la cena, cuando le dijiste a nuestros hijos que querías consultarlo conmigo y me gustaría que sigas consultándome las decisiones sobre permisos antes de darlos, ¿cierto? Bueno, entonces acá vamos a ver otra serie de ejemplos. Voy a seguir compartiendo pantalla. Vamos a ver estos ejemplos. Léanos en 10 segunditos para que los lean y ya pasamos a otra parte para que ahí los resolvamos y me den sus opiniones. El primer ejemplo es, eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. Segundo, te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. Ejemplo 3, tú me haces poner de mal humor. El cuarto, es que tú me haces sentir excluido. El 5, no lo logro ver, ya lo vi. Es que tú nunca escuchas y siempre quieres que se haga lo que tú dices. Bueno, entonces les voy a compartir este enlace al chat y todos vamos a pasar a esta parte, a este tablero, a este Padlet. Y vamos a escribir en cada ejemplo para ustedes si es asertivo o no es asertivo. Teniendo en cuenta la fórmula XYZ, si quieren ustedes pueden hacerlo como si fuera una situación donde están 2 personas, hubo un momento en específico, lo pueden agregar si lo desean, o pueden agregar es asertivo o no es asertivo, y por qué. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejemplo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por acá tenemos una pregunta. ¿La grabación no las van a compartir? Ruth, sí, las grabaciones siempre quedan alojadas en la cuenta de YouTube de Udiarroba. Miguel, ¿esa se va a enviar a los correos o solo va a quedar alojada en la cuenta? Te pregunto. Juli, también semana a semana descargamos la lista de inscritos al taller y se les envía el enlace de la grabación. Les voy a volver a enviar el enlace porque, no les llegó solo a Leslie. Esperen, yo se los vuelvo a enviar, es que estaba en privado. Qué pena, muchachos. Por acá nos preguntan,
una persona insegura no podría ser asertiva. Creo que diría muchas veces gracias, perdón, disculpe, gracias, o quizás ni hablaría. ¿Cómo ayudarle a que sea más asertiva? Si quieres, Gladys, bueno, la va a responder y continuamos, y las personas pueden ir escribiendo pues como los ejemplos y lo que piensan de cada situación. Cuando hablamos de que una persona insegura es insegura y muchas veces decimos gracias, dicen perdón, ¿cómo se le puede ayudar? De trasfondo hay una baja autoestima, hay una inseguridad, ¿cierto? Entonces estas personas suelen generar lo negativo, generalizar lo negativo, culpabilizarse y siempre autoacusarse. Es que yo lo hice mal, es que si me equivoqué esta vez, siempre me voy a equivocar. Entonces es más trabajar como en esos aspectos de la autoestima. Una vez vamos fortaleciendo toda esa seguridad en nosotros, créeme que se va fortaleciendo también la confianza hacia el otro, a comunicarnos, a dar nuestro punto de vista y a, y a valorar lo que nosotros hacemos por sí mismos. Entonces, parte como de buscar como esas estrategias para ver seguridad en sí mismo. Bueno, por acá ya empezamos a ver escritos en la... Dice por acá, en el ejemplo 1, nos dice en anónimo, no es asertiva, considero que no es una frase de comunicación asertiva, no está siendo específico y no busca solución, solo toca el problema de manera general. Súper bien. Súper bien, Juan Sebastián. Dicen por acá, no es asertivo, no, nada, no es nada asertivo, no es asertivo. Por acá nos dicen en el segundo ejemplo, asertiva. En el tercero todavía no tenemos, bueno, ya nos están diciendo que no es asertiva, en la cuarta también dicen que no es asertiva, en la quinta, perdón. Esperemos a ver qué más nos siguen comentando. Voy a revisar el chat nuevamente a ver qué más hay. Por acá Andrés nos dice, yo tengo una inquietud, ¿qué pasa con la interpretación del otro? ¿Es culpa nuestra como la otra persona lo tome? Qué interesante, Andrés. Hay una frase de Lacan, que era un psicoanalista, donde dice, siempre sabremos, es algo así, no la voy a parafrasear porque no la recuerdo, perdón, no la voy a decir cómo es, porque no recuerdo muy bien. Dice, siempre vamos a saber lo que nosotros transmitimos o comunicamos, pero nunca podremos saber si el otro lo entendió de la forma en que nosotros lo transmitíamos. Hay muchas formas de desentendernos. Según él hay como 9, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros damos nuestra opinión, nosotros tratamos como de que esa otra persona entienda, si estamos hablando como de un ámbito laboral, damos como todo de nosotros como para que nos hagamos entender y dar ese punto. A veces cuando es una relación social, pues de nuestros amigos o nuestra pareja, a veces digamos que es un poco más complejo, porque si esa persona a veces no quiere entender o no quiere ver lo que nosotros estamos viendo, pues finalmente no va a ser problema nuestro, sino de esa otra persona, ¿cierto? Porque tampoco podemos gastar toda nuestra energía tratando de que el otro entienda. Entonces ahí estamos viendo más es como esa funcionalidad de esa relación, de esas dos personas, ¿cierto? Bueno, entonces vemos que ya vemos varias respuestas. En el ejemplo 2, todos nos están diciendo que es asertiva, manifiesta lo que piensa, invitando y con frase positiva, asertiva. Dice Juan, de alguna otra forma podría poseer una parte asertiva y otra no asertiva, porque no se especifica en qué debe ser más comprometido y una mala actitud. ¿En cuanto a qué? Muy bien, Sebastián. Bueno, por acá dicen que es asertiva, todos menos Sebastián dicen que es asertiva. O sea, todos dicen que es asertiva menos Sebas. Bueno, vamos a mirar para dar ya solución a esto, para que miremos si es asertiva o si no es asertiva. Vamos a volver a revisar el chat. Por acá Jefferson nos dice, ejemplo 1, no asertiva, ejemplo 2, asertiva, la 3 es asertiva, la 4 es asertiva y la 5 es asertiva. Jefferson, ¿nos quieres contar de pronto qué piensas de esas situaciones y por qué son asertivas?
puedes escribirlo, para que no Sí, te yo sientas diría que la 1 no es asertiva porque es como la forma de lenguaje que se expresa la persona. O sea, es como una forma de lenguaje. Si quieres me colocas otra vez, listo. Donde dice que es como una forma como grotesca o como grosera cuando se dirige a la persona. Dice que eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. Entonces que me parece como que es una forma de, como regañándolo o algo así. exacto, Pues es como asertiva. desvalorar, descalificar, Sí. muy bien. Y la segunda que Cuéntame dice, la segunda, sí. si te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. Ya lo toma como una forma de diálogo, como una forma de consejo. O sea, es como algo más, una comunicación más asertiva entre los dos. Listo. Y la tercera que dice, tú me haces poner de mal humor. O sea, ya es como algo que se dice en el momento. O sea, sucede entre las dos personas y le No te escucho, dice, no sé si soy van de mi como a la internet. pelea, no van como a la discusión, humor, por la situación que pasó. Sí. ¿Sí me escuchas? Te escuché muy entrecortado, pero yo no sé si es mi internet o si los otros se escucharon entrecortado. Todos escuchamos mal. Juli, Ok, se entrecortó un poquito. Ahora sí, También me pasó a mí. ¿sí listo. se escucha? ¿Sí se Ya sí te escucha ahora sí? escuchamos, Jefferson. Si quieres nos cuentas el ejemplo Per- 4 porque es asertiva para ti y la 5 porque también es asertiva para ti. Perfecto. El cuarto dice, es que tú me haces sentir excluido. Ya la persona pues como que se está sintiendo, o sea, ya muestra como la parte de sus sentimientos. Entonces ya dice que se siente como excluido. O sea, ya va como a un diálogo más, diría yo como pasivo. O sea, no se va a un diálogo como más agresivo, como más, sino un diálogo como más tranquilo, más... Entonces diría que por esa parte sería asertiva. Porque creo que las que no son asertivas son las que se van como a la pelea, a la discusión, a las que van como, como tratando de humillar a la otra persona o de bajonar a la otra persona, Pero diría yo. no necesariamente tiene que ser un lenguaje muy agresivo, tener una muy agresiva. Hay personas que muy Perfecto. elocuentemente descalifican al otro, desvalorizan al otro, ¿cierto? Y los hacen sentir muy mal. Entonces no es necesario que a veces hayan palabras soeces o una postura muy erguida para notar que está siendo agresivo con nosotros. Sí, señor. Saber esa, dime. Muchas veces utilizan palabras de pronto, o sea, como no muy de pronto tampoco gritando ni muy groseras, sino como palabras que son, o sea, el significado es un significado que no es bueno. Entonces, como que a veces muchas personas, a veces el receptor, que es la otra persona, no las entiende o no las comprende o no saben qué significa. Entonces, puede ser que lo esté insultando o que no lo esté insultando. Sí puede ser que lo esté insultando, pero que esa persona no se dé cuenta. Listo. Vamos a ver por acá que nos dice Andrés Escobar una pregunta. Saber decir no es asertivo. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver si alguien responde o si no, yo respondo. Juli, creo que por acá Juana Arroyave tiene la mano levantada, entonces no sé si es que quiere Démosle la participar. palabra. Claro que sí. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Con gusto, Juan, cuéntanos. En cuanto a que saber decir es asertivo o no, yo considero que sí, tiene relación con lo que estaba compartiendo el compañero que habló antes de mí, ya que yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay situaciones en las que las relaciones personales que yo poseo se ven afectadas debido a que las personas no diferencian entre groserías y palabras oeces, que era lo que estaba explicando él precisamente. Hay situaciones o momentos en los que las personas no se dan cuenta de que tienen actitudes, ademanes o que emiten sonidos groseros, Total. y cuando uno entra en discusión con ellos, cuando yo entro en discusión con esas personas y les digo, les hago saber de manera clara y respetuosa, no sea grosero conmigo, por favor, me responden de tal forma, me responden de una forma muy característica y que me parece muy curiosa, que básicamente se compone en que ellos creen que eso no es grosero para ellos porque no me están insultando. Y eso es algo pues que va a relación con lo que decía el compañero que habló antes de mí, porque hay que tener claro, yo considero que hay que tener muy claro que no siempre tener actitudes o usar frases groseras significa utilizar insultos o palabras oeces. A veces algo tan simple como un sonido del tipo o manotear o ciertos gestos corporales
y auditivos son, digamos, falta de respeto y se pueden considerar como situaciones o comportamientos groseros. Totalmente. En Muchas cuanto a lo de gracias. saber decir, yo creo que sí es asertivo saber decir, la forma en que nos expresamos, las palabras que utilizamos y precisamente en ese orden de ideas, no tener actitudes ni comportamientos groseros. Exacto. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Y a la persona que nos dice que sí es asertivo decir que no o no es asertivo decir que no, algo así. El hecho es que decir que no sí es asertivo, muchachos. O sea, no podemos siempre aceptar como todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿cierto? Y si no estamos de acuerdo con algo, hay que mencionarlo, claro, de una manera respetuosa hacia las otras personas. A veces no podemos quedarnos conformes con cosas que están pasando por encima de nosotros o cosas que nos incomodan, o si te invita un amigo o una amiga a salir, tú no quieres ir. Yo creo que si tienen esa confianza, es muy fácil decirle, no, estoy muy cansado, me quiero quedar acostado viendo televisión, películas. En el trabajo, cuando tienes mucha carga laboral, le puedes decir a tu jefe, pues sabes, en este momento estoy súper cargado, si te podría colaborar más adelantico o no me da, definitivamente estoy reventado con trabajo, más fácil necesito como un apoyo. Eso hay que también negociarlo. De pronto exista esa posibilidad de que el líder o nuestro jefe nos diga, bueno, sí, está bien, tenés razón, miremos a ver qué podemos hacer, si lo podemos postergar, ¿cierto? A veces hay situaciones en que no pasa eso y en un trabajo nos dicen, no, es que tenés que hacerlo y toca, ¿cierto? A veces nos toca asumirnos como a esas condiciones laborales, lamentablemente. Entonces, decir que no está bien en todos los aspectos del mundo. Bueno, por aquí voy a leer otros y vamos a continuar con la solución de este Padlet. Pues por acá Juan nos dice, ¿qué estrategias pueden funcionar para ser elocuente y transmitir de la mejor manera un no? No sé si de pronto con el ejemplo que di te funcionó. Si quieres me dices por ahí que no, o sí, para no darte como otro ejemplo. Porque yo creo que con el del amigo y con el del jefe, yo creo que ahí estaba como muy claro. Perdón, yo pienso que lo que la persona está preguntando es, una cosa son los ejemplos, pero es como el tono, o sea, de qué forma uno se podría expresar para que la persona acepte el no sin que se sienta vulnerada. Si no, ¿quién me habló para saber el nombre? Mauricio Montealegre, Luis Mauricio. Hola Mauricio. Bueno, aquí Juan me había dicho que sí había comprendido. Sin embargo, cuando nosotros transmitimos nuestro punto de vista y decimos que no y damos nuestras razones, cuando esa persona dice que no, digamos que es algo, por ejemplo, en el ejemplo de los amigos, entonces iban a hacer un parchecito y uno dijo, no, yo estoy muy cansado, me voy a quedar en la casa. Pero entonces el otro se enojó, como así, usted siempre nunca llega o siempre nos deja tirados, por decirlo así, ¿cierto? Eso no es, o sea, nosotros no nos podemos culpabilizar por no querer ir, ¿cierto? Por querernos quedar en casa, estar descansando. Generalmente es como el problema del otro si se enoja, no es nuestra intención, porque nuestra intención de decir no, no es perjudicar a la otra persona, es como lo toma la otra persona, ¿cierto? Cuando es en un ambiente laboral y el jefe nos dice no, es una condición más diferente, porque debemos cumplir con nuestras labores, porque es una responsabilidad, ¿cierto? Entonces es como algo distinto. A veces todo depende de la situación, depende Juliana. del momento. Hola. Ahora soy Isbeth. Isbeth, cuéntame. Respecto al ejemplo, a lo que menciona Luis Mauricio, recordaba una persona que para mi concepto es asertiva. Ella responde, ella evita la palabra no. Entonces, ¿Ella qué pena? Evita decir no, evita decir la palabra no. Entonces dice, ¿qué te parece si lo hacemos esta vez? O realmente sería mejor para tal día. ¿Estás de acuerdo que nos veamos mejor en 2 días? Súper bien ejemplo, Isbeth.
Y ella también. siempre hace propuestas, entonces así el otro se siente como incluido, o sea, se siente como que es el que está decidiendo, el que está liderando. Muchas gracias. Y no se siente como atacado. Es cierto, también a veces hay personas que se sienten muy atacadas o muy vulneradas cuando uno les dice que no y se sienten como con temor, rechazo, ¿cierto? Eso depende de cada personalidad. Entonces, muy bien estos ejemplos que Isbeth nos propone, no decir no, sino buscar como otra estrategia. Acá les voy a mostrar entonces los ejemplos con la solución de si es comunicación asertiva o no es comunicación asertiva. Entonces les voy a volver a compartir acá la presentación y vamos a ver el ejemplo 1. Entonces vemos que en el ejemplo 1 eres un incompetente, siempre cometiendo los mismos errores. Entonces casi todos dijeron, ay, no es asertivo. Y no es asertivo porque juzga y porque generaliza. Entonces el ejemplo con una comunicación asertiva sería, noté que en los últimos 3 viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. Lo habías notado. Me gustaría que estuvieras más atento. Entonces vean cómo ponen en práctica la X, la Y y la Z. El segundo ejemplo. Dice, te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. Entonces, dice, no es asertivo porque generaliza y juzga. Entonces, aquí no me deja ver, ¿alguien nos quiere leer? Bueno, ya la puedo leer. En la comunicación asertiva nos dice, veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones y me gustaría que llegues puntual. Es asertivo porque es específico y hace una solicitud en primera persona. El tercer ejemplo dice, tú me haces poner de mal humor. Muchos pusieron acá que era asertivo. Vamos a ver, dice, no es asertivo porque se está culpando y se está victimizando. Está diciendo que el otro tiene la culpa de lo que ella está sintiendo, ¿cierto? Y se está victimizando. Entonces, la opción asertiva sería, cuando llegas tarde a recoger a los niños, me siento ofuscado y a ellos se les hace tarde para comer. Me gustaría que fueran más cumplidos. Es asertivo porque se hace responsable de sus emociones, es específico y habla de las acciones y de su impacto. El ejemplo 4 dice, es que tú me haces sentir excluido. Muchos también pusieron que era asertivo. Veamos como la lógica de estos ejemplos. Veamos que cuando ponemos nuestras emociones y sentimientos en el otro y nos estamos culpando, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan asertivo es culparnos por lo del otro, ¿cierto? Entonces, no es asertivo porque se culpa y se victimiza. Entonces, el ejemplo de comunicación asertiva sería, cuando no me enviaste una invitación a la reunión de ayer, yo me sentí excluido. Desearía que me tuvieras en cuenta. Entonces, esto es asertivo porque se hace responsable de sus emociones, es específico y habla de las acciones y de su impacto. Ahora vamos a ver el último ejemplo que dice, es que tú nunca escuchas, espérenme un segundo mientras se borra algo, es que tú nunca escuchas y siempre quieres que se haga lo que tú dices. ¿Cuántas veces pasa eso? Muchas veces, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué dice. No es asertivo porque está juzgando y está generalizando. Entonces, el ejemplo asertivo y como deberíamos de responderle a esa persona es, me parece que te molestaste cuando Pedro propuso una idea diferente a la tuya. Es así. ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría que tomaras más en cuenta las opiniones de los demás compañeros. Entonces dice que es asertivo porque habla en primera persona, es específico, pregunta y valida. Entonces acá estamos viendo como esa solución, ninguna era asertiva. A veces ponemos como que nos proyectamos, ponemos mucho de nuestras cosas en el otro, esperamos mucho del otro y creemos que lo que nos está pasando a nosotros es culpa del otro. Pero entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos responsabilizando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos? ¿Cierto? No todo puede ser culpa del otro, sino que también tenemos que interiorizar y ver qué está pasando en nosotros, cómo lo estamos asumiendo, cómo estamos resolviendo esa situación. No sé si alguno tiene otra pregunta, una duda. Voy a mirar por aquí en el chat.
Por acá dice Gladys, tener en cuenta los sentimientos de los demás puede ser útil, así al expresar nuestra negativa seremos más considerados y explicaremos nuestros motivos. ¿Cómo aprendemos a callar nuestras críticas y más bien comprender al otro en su actitud? Bueno, comprender al otro es como más que todo tener empatía, ¿cierto? Ponernos en la posición del otro. Quizás, si yo soy la otra persona, si yo expresé esto, ¿cómo se habrá sentido el otro, cierto? Ponernos en la posición del otro de cómo hubiéramos asumido esas críticas. No sé si Natalia, si ahí te respondo. Pero muchas veces es empatía, es ponernos en posición del otro, ser sensibles, ¿cierto? También eso depende de las situaciones. Recuerden que no todas las situaciones son iguales y no todo aplica para lo mismo. Hola, Juliana. Hola, ¿eres tú, Natalia? No, yo con Isbeth de nuevo. O no sé si Natalia Gómez había mencionado algo. No, cuéntame, Isbeth. Lo que pasa es que cuando yo leí el comentario de Natalia pensé en un ejemplo que tengo pues en la universidad. Yo trabajo con un grupo de estudiantes, entonces sí, como ellos son de diferentes carreras y se conocen solo en ese espacio, a veces no se acercan como con tanta facilidad. Entonces digamos que había un estudiante que era más, no daba como los mismos resultados que los demás. O sea, era más lento en todo, para caminar, para hablar, para reaccionar. Entonces un estudiante, otra compañera estaba muy molesta con él. ¿Pero de qué edades? Perdón, ¿de qué edades? Sí. Como entre 21 y 23. Ok, listo. Entonces yo digo, pero el por qué no cambia, el por qué es así, ¿por qué nos incomoda de esa manera? Entonces yo le pregunté, ¿y él qué dice? Y yo no sé, yo no le preguntaba por eso, y dije, entonces preguntémosle. Exacto. Entonces como ella ya tenía una molestia, una predisposición, nos valimos de otra persona que se acercara a él, que le preguntara. Entonces nos dimos cuenta que él tiene una situación de salud y el medicamento no le permite reaccionar como a los demás, como un estado de somnolencia. Entonces vimos que dentro de sus circunstancias estaba dando lo máximo de lo que podía dar, o sea, ya no podía pasar de ahí. Entonces ella pensó, ay, ¿qué tal que yo le hubiera dicho? Y yo, o qué tal que te hubieras acercado a más estudiantes a hacerle ese comentario y eso genera división. Y sin ninguno saber qué pasa, antes deberíamos pensar si le podemos ayudar o en dónde puede rendir el mejor. Entonces, de esa manera, pensé pues en lo que mencionó Natalia, o sea, no tuvimos que callar lo que pensábamos de él, pero tampoco criticarlo, simplemente saber para entender por qué era así. Exacto. Muchas gracias, Isbeth, por tu comentario nuevamente. Yo creo que también es algo que hace parte de la comunicación, es preguntarle al otro por qué está pasando esto o qué piensa de esto. También nos ayuda a ver cómo esa situación y verlo de otra mirada, ¿cierto? Desde la mirada de otra persona. Y mira que también eso que pasaba Isbeth también les ayuda a tener más empatía con esta otra persona. Yo creo que ahí cambió la percepción de esta chica hacia él, porque no sabía, ¿cierto? Anteponerse a los demás no es asertivo. Andrés, mira que yo al principio hablaba de que a veces la comunicación se alteraba porque nos anteponíamos a situaciones y suponíamos. Entonces, hay que dejar fluir las cosas y estar pensando en que va a pasar algo y mejor esperar a que pase para que todo sea más, para que todo fluya, ¿cierto? Entonces, tratar como de relajarnos un poquito más con las situaciones. Bueno, muchachos, qué buena la participación. Me alegra que todos estuvieran así activos. No sé si tengan otras preguntas para que ya finalicemos el taller del día de hoy. Pueden escribir. Vamos a mirar por aquí el Padlet, a ver qué más hay. Bueno, por acá nos dicen que muchas gracias, entonces yo creo que no siendo más, procedemos a despedirnos. Nuevamente, gracias por el espacio. Es muy significativo para nosotros tener un público que participe, que esté atento. Vemos que muchos de ustedes se conectan a todos los talleres, también están en otras estrategias. Entonces eso es muy gratificante para nosotros como equipo. Por acá Ruth Penagos levantó la mano. Adelante, antes de irnos.
o no sé si era una mano viejita. Bueno, Ruth, vamos a responder esta pregunta para irnos. Dice Ruth, ¿qué hacer si una persona habla mucho? ¿Cómo ser asertivo? O sea, si eres tú la persona que habla mucho o si es otra persona que habla mucho. La otra persona. Yo creo que si estamos en un ámbito laboral, yo creo que podemos decirle, esperemos a ver qué piensan otras personas. Ejemplo, Carlos, es muy importante todo eso que nos estás diciendo. Sin embargo, también qué rico escuchar la opinión de otras personas, saber qué piensan, para que así todos estemos también participando y todos nos tengan en cuenta dentro de la estrategia o de lo que estemos haciendo. Y yo creo que si es entre amigos, a veces es como hasta más relajado, como decirle que otra persona quiere hablar o que ya fue suficiente, que muchas gracias. Hace parte, la asertividad hace parte de hablar, de mencionar las cosas. Entonces, a veces hay que mediar como la imprudencia de la asertividad, ¿cierto? Entonces, ver en qué momentos también estamos hablando y diciendo algo al otro. Bueno, entonces, también está muy bien, Isbeth, hablemos por turnos. Chiquita. Bueno. Hola. Hola, cuéntanos. Una pregunta chiquita. Pues Tranquila, lo que puedo hacer cuando los amigos son un poco imponentes, y uno más bien tiende es como a alejarse porque ya ve que es como complicado decirle, no, pero es que vení, no me gusta tu actitud, porque uno ve como que eso ya está muy marcado y ellos siempre quieren decir cómo se hacen las cosas o las hacen rápido antes que uno. Y uno más bien tiende a alejarse. Y ya después ellos empiezan otra vez como, no, vení, ¿qué pasa? Con la actitud demuestran que quieren retomar la amistad, pero ya uno como que qué pereza. Bueno, yo creo que si tú ya les hablaste y les expresaste eso que estaba sintiendo y ellos en ningún momento cambiaron o no mejoraron para que esa relación fluyera, yo creo que ya no es el problema tuyo, o sea, ya es como problema de ellos. Y cuando ellos te vuelven a buscar, tú les dices, es que, pues mira que yo te dije que no me gustaban ciertas actitudes tuyas, que no eran las más adecuadas, y eso a mí me desmotiva, eso a mí pues no me gusta, tú ya miras como con qué palabras te refieres a ello, ¿cierto? Pero, o sea, cuando uno ya intenta muchas cosas y las cosas no funcionan, no es porque tampoco hay una reciprocidad. Si yo doy algo y no estoy recibiendo nada, entonces uno ahí tiene que pensar, pero entonces, ¿qué tan importante soy yo para ellos? ¿O qué tanto me toman en cuenta? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a responder la ultimita para irnos. Y cuando la otra persona dice, mejor me quedo callada, aquí no se puede decir nada, ¿qué se puede hacer? ¿Será, Tatiana, que el problema es tuyo o de esa persona que es callada o de la persona a la que no se le puede decir nada? ¿Qué tan tolerante a la frustración es la otra persona? ¿Qué tanta paciencia tiene esa otra persona que no puede recibir nada? ¿Cierto? Entonces uno también ahí va identificando esas personas a las que uno definitivamente no les puede decir nada, porque así son, así ya tienen esos esquemas, esos patrones, y es muy difícil manejarlos. Entonces ahí uno casi siempre se aleja y trata pues como de no decir nada, porque siempre va a ser un problema. Y bueno, ahora sí vamos a finalizar. Muchas gracias por todos, que tengan un feliz día. Dentro de 8 días nos vemos con el taller de toma de decisiones que va a estar realizado por John Ospina. Entonces por acá nos volveremos a ver dentro de 8 días. Que estén bien.